Muy buenas tardes, señores y señores, bienvenidos a nuestro programa de información deportiva Tiempo de Descuento, un programa que ya quiere reconvertirse y a realizar su rutina semanal en la que queremos mantenerle informado en todo lo que concierne al mundo del deporte y en especial al mundo del fútbol aquí en nuestra comarca. Antes de nada, pues quisiera también comentarles que este programa también se emite a través de las ondas radiofónicas por Matías Prats Radio, así que igualmente mandamos un saludo y le damos la bienvenida también a todos sus oyentes. Y antes de nada, pues como solemos decir, norma de buena educación, vamos a presentar a nuestro contertulio habitual, a nuestro compañero Antonio Molleja. Buenas tardes. Buenas tardes. Teníamos ganas ya de estar aquí, de nuevo, Sí, la verdad que ya teníamos el mono y por suerte hoy comenzamos la nueva andadura. Comenzamos la buena andadura, Antonio, pero claro, ahí la pregunta o el miedo es que viendo la que tenemos encima, ¿durará esto mucho o ocurrirá como el año pasado que habrá parón y se terminará todo antes de tiempo? La verdad que es una situación complicada porque este tipo de categorías son categorías amateur, no son profesionales, y la verdad que es complicado que esto se desarrolle, pero es lo que pasa. En este tipo de categorías juegan los jugadores que realmente les gusta esto y juegan por afición, y ellos pues van a intentar jugar hasta que puedan, pero sí es verdad que no te podría decir cuánto tiempo porque la situación no se sabe hasta cuándo, y yo creo que en el mundo hoy en día hay cosas más importantes que el fútbol. Decíamos que el mundo del fútbol, el mundo del deporte, pues está marcado por la actualidad que lógicamente está centrada en esa pandemia, en ese COVID-19, que incluso ya en el año 2020 pues sigue con una tremenda vigorosidad, ¿no? Y de hecho ahí están los datos estadísticas, sobre todo en nuestra comarca. Poblaciones como Villa del Río, Bujalance, Montoro, pues lo están sufriendo en nuestras propias carnes, con un ratio ya que marca unos índices absolutamente desproporcionados y que lógicamente pues indican que hay que tomar ciertas medidas, ¿no? Medidas que incluso el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, pues ya ha anunciado que muy posiblemente en breve fecha pues habrá que tomar decisiones que no van a gustar a la ciudadanía en general, ¿no? Pero es la única medida o la única manera de frenar un poco esta expansión, ¿no? Lo que sí está claro es que no sabemos si el mundo del deporte o el mundo del fútbol podría ser causa de propagación de dicha enfermedad, ¿no? Por lo menos a nivel de público ya hay estudios que la propagación es ínfima, ¿no? Pero claro, insisto, lógicamente lo que no tiene razón de ser es que haya otro tipo de restricciones y en el fútbol no lo haya, ¿no? Aunque, por cierto, hay situaciones que están extrañando notablemente en el mundo del fútbol amateur, ¿no? Y lo hemos visto en la última semana, Antonio, donde sin ir más lejos, aquí en nuestra comarca, primera jornada de Liga, Villa del Río, Bujalance, segunda jornada de Liga, Bujalance, Atlético Villanueva, 2 partidos a puerta cerrada y sin público. Y yo creo que el público hace mucho en el mundo del fútbol. Es fútbol aficionado y la verdad que juegan por afición, y realmente son clubes que económicamente pues necesitan el apoyo de empresas y del dinero de gente que entre. La verdad que es muy difícil mantener un club como el Villa del Río, que es un club aficionado. Es muy difícil mantenerlo si el público no viene. ¿Por qué? Porque necesita el apoyo de la gente, porque realmente ellos juegan por afición, y si tú no tienes afición, yo creo que la motivación del futbolista siempre es importante, que la gente lo vea e intentar ser un buen partido, pero realmente si juega solo pues no tiene aliciente. Hay otro factor secundario importantísimo para los clubes, el factor económico, ¿no? La entrada de público supone unos ingresos por taquilla, unos ingresos por abonados, por carnet de socios,
situaciones que ahora mismo pues están absolutamente paralizadas, porque claro, entiendan ustedes, y lo entendemos perfectamente, al aficionado de pie, ¿no? ¿Cómo se va a sacar un carnet de abonado si realmente no sabe si va a poder entrar al recinto deportivo, ¿no? Puede ser que haya algunos, los que sean más seguidores del club, pues que intenten hacerlo, teniendo en cuenta pues ese sentimiento, ese arraigo que tienen hacia los colores, hacia el escudo, ¿no? Y hacia el nombre del club, ¿no? Sí, pero también hay que ser consciente de que la directiva, ellos saben la situación que hay y saben los problemas que hay, que ellos lo hacen, ellos están planificando toda la temporada como si fuera normal. Si ya hubiese algún problema, pues ellos no tendrían problema en comunicárselo a la afición. Yo creo que también hay que tener paciencia, yo creo que tenemos que remar todos en la misma dirección y no ser exigentes, sabiendo el problema que hay. Bueno, pues para tener datos de primera mano de este tema, vamos a charlar con el máximo mandatario del Villa del Río Club de Fútbol, con su presidente, con Fabián Cabrera. Lo hacemos después de escuchar estos consejos publicitarios. Bueno, pues la actividad en Primera División Andaluza arrancó hace ya algunas semanas, pero con un hándicap que está condicionando notablemente a los clubes. Y no hablo solamente del COVID-19, sino de las consecuencias que trae la pandemia. Y es que sin lugar a dudas, ya lo hemos visto en estas primeras jornadas, sobre todo aquí en nuestra comarca, y es que como medida de prevención, la ausencia de público pues está marcando el devenir competitivo, partidos a puerta cerrada, y eso supone que lógicamente los clubes ven mermados notablemente sus ingresos económicos. Fabián Cabrera, presidente del Villa del Río, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches ya. Que decimos que sin público el fútbol no es lo mismo. No, está claro que sin público no es igual. Son medidas que se están tomando, las circunstancias que hay en la que es, y no podemos tampoco obligar o exigir que se ponga público cuando hay otro tipo de actividades o negocios que también se están viendo mermados, y la situación a nivel local y nacional pues es la que es, y tenemos que ir adaptándonos a lo que vaya viniendo. No hay nada estipulado, nadie está en la certeza absoluta, y vamos pues actuando según los casos positivos que haya en Andalucía, España y nuestra localidad. Sí, pero es lo que comentaba yo anteriormente, dentro del hándicap que supone la falta de público, de ese ambiente en las gradas, lógicamente hablaba yo también de que eso trae como consecuencia la falta de ingresos económicos, es decir, no hay ingresos por taquilla, la venta de los carnets de abonados de socios tampoco. Así los clubes no funcionan. Están muy condicionados. No, y aparte, hombre, ya tiene una serie de bonos vendidos a socios, a empresas colaboradoras. Sí es verdad que es un partido ahora mismo el que se ha jugado a puerta cerrada. Por parte de la Junta, según el nivel que estamos, sí es verdad que se puede ver un 50% del aforo. La instalación yo creo que está bastante bien preparada para que haya público, con distancia de seguridad, con desinfección a la entrada, con mascarillas. De hecho, ya en pretemporada se disputaron varios partidos y el protocolo funcionó bastante bien. Pero bueno, esperemos que el próximo partido ya en casa pues se pueda permitir el acceso de público, aunque sea el 50%, o si tiene que ser menos del 25%, pues el 25%. Aquí hay bastantes sitios señalizados, y yo creo que ¿Y esa decisión, bueno, Fabián, de quién depende? ¿De la Junta de Andalucía o depende del Ayuntamiento como responsable de las instalaciones deportivas? En este caso, el Ayuntamiento como responsable de la instalación, ya que el protocolo de la Junta, que todos hemos visto esta semana, según sea el nivel 2, 3 o 4, pues hay una serie de condiciones en esas localidades en el que tengan ese tipo de nivel. Aquí estamos en nivel 3 y el 50% del aforo puede venir. Fabián, ahora viene la pregunta del millón, la que se hace todo el mundo. ¿Tú crees que la competición no se va a paralizar en las próximas semanas? Nadie lo sabe. Si hay clubes de tercera división que han manifestado por escrito que se paralice 15 días
la competición de tercera. Yo imagino que aparte del tema salud también prima lo económico y irá en la línea de que no tienen ingresos, las empresas se pueden quejar porque no pueden acceder, los socios igual, y creo que estarán más bien peleando también por lo económico que por la salud. Es que se junta todo, estamos hablando del tema de salud y tema económico. Hablaba yo anteriormente del tema del caso del Aguilarense, ¿no? El equipo de Primera Andaluza del grupo 2, que en la cuarta jornada todavía no disputa ningún partido. Claro. Bueno, ya en la reunión que tuvimos los presidentes de Primera Andaluza, se habló por parte de la federación que la competición iba a ser atípica, eso era evidente, y que según iba a ir sucediendo acontecimientos de positivos, pues que se iría tomando las decisiones según el protocolo que ellos tienen, que es bastante claro, y a él tenemos que atenernos. Luego ya, si los casos positivos van en aumento, ya es cosa de que o bien el gobierno central o la Junta pues decreten el confinamiento total y la paralización de la competición. Yo siempre he dicho que tiene que primar la salud, pero tampoco podemos dejar a un lado lo económico. ¿Quién tiene la certeza? ¿Quién dice lo correcto? Es que son situaciones un poquillo complicadas en todos los aspectos, de trabajo, de colegio, deportivo. Para terminar, todo. Fabián, no sé dónde he leído que el deporte o la práctica deportiva al aire libre, con público demás, 0,28. Exactamente, era donde había menos contagios, sí, donde había menos riesgo de contagio. Los datos que han analizado, deporte al aire libre, los contagios son el porcentaje de 0,28, o sea, es mínimo el porcentaje de contagio que hay en deporte al aire libre. De hecho, por eso están los protocolos que hay según el nivel de positivos que hay en cada localidad. Y nosotros, pues, lo que a fútbol se refiere, pues nosotros queremos, hombre, que se sigan los entrenamientos como se está haciendo ahora mismo, que estamos haciendo otro protocolo nuevo que hemos tenido que adaptar para que no coincida ningún equipo. El tema de público, ya lo he comentado antes, yo creo que el aforo que permite la Junta sería bastante viable, pero bueno, hay que respetar todas las decisiones que se tomen desde las instituciones, porque es una gran responsabilidad la que se tiene que tomar, y nosotros como club pues podemos apoyar en mayor o menor medida las condiciones que tome, pensando también en los intereses propios del club, pero bueno, tenemos que analizar todo y rimar todos hacia el mismo sitio y esperar que todo pase lo antes posible y con los menos afectados de COVID posible. Bueno, Fabián, pues esperemos que la cosa mejore, porque como bien dice, la salud es lo primero, y si luego deportivamente la competición puede seguir tirando para adelante, por supuesto que muchísimo mejor. Pues sí, si no tira para adelante, pues se tomarán, ajustaremos las cuentas, como se suele decir. Si esto no funciona, pues intentaremos que el daño económico sea el menos posible para todos, sean niños de fútbol base, sean colaboradores, sean socios. Yo creo que la salud es lo primero, eso es difícil de solucionar si nos falta, pero el tema económico, pues intentaremos buscar las soluciones mejores para todos y que haya fútbol muchos años y que tengamos salud para vivirlo y contarlo. Fabián, muchas gracias. De nada. Puesto de compraventa de aceituna en Villa del Río. Pago al contado. Gestionado por Antonio Durán en el teléfono 656-854-744. Puesto de compraventa de aceitunas situado en el complejo de la carretera de Cañete, kilómetro 0,100, frente a Peñalver en Villa del Río. Avalado por Sabor Oliva, con fábricas en Baena, Valenzuela y Badajoz. Gestiona Antonio Durán. Número de contacto 656-854-744. Bueno, pues ahí quedan las palabras de Fabián Cabrera. La verdad que unas declaraciones en las que coincidimos plenamente,
y es que es el sentimiento de muchos, ¿no?, que anteponen ese amor hacia unos colores o esa pasión hacia un determinado trabajo, lo dejan a un lado teniendo en cuenta lo que estamos atravesando. Pero indico, es que esa es la pregunta que el otro día nos podíamos hacer en Cañete de las Torres, donde estuvimos presenciando el partido entre el Bujalance y el Atlético Villanueva. Esa es la pregunta que pudimos hablar con directivos de uno y otro equipo, que claro, una competición, un partido 2-3 a puerta cerrada, vale, pero si esto se eterniza y sigue la pandemia por los mismos baremos, la verdad que se antoja un año tremendamente complicado, si no de por sí ya lo es. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en el tema deportivo. Y les recordamos que el Villa del Río Club de Fútbol milita en el grupo primero de la Primera Andaluza de Córdoba. Recuerden que este año, con motivo de la pandemia y de federación, se cambió un poco el sistema de competición y se hizo un poquito más novedoso, a la vez que más práctico, pensando en lo que realmente puede ocurrir, y es que la competición no llegara a su punto final. En vez de haber un único grupo, como en anteriores temporadas, de 16, 17, 18 equipos, pues este año se han hecho dos subgrupos, un grupo norte, grupo sur, grupo A, grupo B, grupo 1, grupo 2, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? El Villa del Río se encuentra encuadrado en el grupo primero con los otros dos representantes de nuestra comarca, como son la Agrupación Deportiva Fútbol Base de Bujalance y el Carpio Club de Fútbol, el conjunto del Castro del Río, los representantes del Valle de los Pedroches, como son la Peña Deportiva de los Leones del Atlético de Bilbao de Pozo Blanco, el Atlético Villanueva, y los dos representantes de la comarca del Alto Guadiato, como son el Peñarroya Club de Fútbol y el Recreativo Belmezano. Pues una competición que arrancaba en este grupo el pasado fin de semana de la jornada del día 25, y en el que ustedes recuerdo que pudieron presenciar el partido que enfrentó, o el derbi de rivalidad comarcal que enfrentó a villarrense y bujalanceño aquí en el Coliseo Ribereño, aquí a orilla del río Guadalquivir. Recordamos los marcadores de aquella jornada. Fue la primera jornada y los resultados fueron los siguientes: Peñarroya 1, el Carpio 1, Atlético Villanueva 0, Peña Los Leones 3, Villa del Río 1, Bujalance 1 y Castro del Río 1, Recreativo Belmezano 1. El partido entre el Villanueva y la Peña Los Leones de Pozo Blanco, pues sobre el césped, ese no fue el resultado final. El resultado final sobre el césped fue un mínimo triunfo del Villanueva por 1-0. ¿Qué ha ocurrido para que se cambie el resultado? Pues que la Peña Los Leones, el conjunto pozalbense, denunció una alineación indebida de un jugador jarote, en concreto Jesús Blanco. Tenía un partido de sanción de la pasada temporada y, sin embargo, pues fue alineado. El comité de competición pues le dio la razón al conjunto de Pozo Blanco y cambió el resultado por 0-3. Además de perder el partido, el Atlético Villanueva sufre la penalización de 3 puntos en su clasificación. Y lo que es más duro y más importante, 12 partidos de sanción para Bartolomé Arévalo, para su entrenador, 12 partidos de sanción para su delegado y diversas multas económicas, que esto realmente sí es lo que duele, que superan por encima de los 600 euros. Insisto, un error lo puede tener cualquiera, pero con todos mis respetos, no le pega a un club de la solera y de la tradición de Villanueva de Córdoba que se cometa semejante error, ¿no? Les recuerdo que en la primera jornada el Villa del Río tenía 2 jugadores en la misma situación, 2 jugadores sancionados o con partidos pendientes de sanción, como era Jesús Madueño, que vio la 5ª amarilla en el último partido en Palma del Río, o como fue Juanpe, que vio también un partido de sanción por su último encuentro con el Útica de Marmolejo. Lo mismo le ocurrió a la Agrupación Deportiva Fútbol Base de Bujalance, donde Rafa Rojas tampoco pudo alinearse porque tenía
una jornada de sanción, ¿no? Lógicamente, insisto, pues duro varapalo para el conjunto jarote, ¿no? Y la segunda jornada, que se disputó el pasado fin de semana, pues ya comenzaron a aflorar los síntomas o la consecuencia de la pandemia, ¿no? 4 partidos en el grupo, pues 2 de ellos ya no se pudieron disputar, ¿no? Los marcadores de la segunda jornada fueron los siguientes. El partido del Carpio Castro del Río fue aplazado debido al confinamiento de varios jugadores del conjunto castreño. Peña Los Leones 0, Peñarroya 3, Bujalance 2, Villanueva 0. Y el partido Belmezano Villa del Río tampoco se pudo disputar, ya que 3 jugadores del Belmezano pues habían dado positivo por COVID-19, así que ellos y el resto de sus compañeros tuvieron que estar confinados y por tanto no pueden disputar o no pudieron disputar este partido, ¿no? Después de estas 2 jornadas, pues la clasificación de la categoría, que queda de la siguiente manera: líder Peñarroya, 4 puntos, 4 puntos también tiene la agrupación deportiva Fútbol Base de Bujalance, con 3 puntos está el Peñarroya, 1 punto tiene Castro del Río, el Carpio, Belmezano y Villa del Río, y menos 3 puntos tiene el conjunto del Atlético Villanueva. Bueno, pues vamos a analizar los 2 partidos que pudimos presenciar este pasado fin o en estas 2 últimas jornadas, ¿no? Antonio Molleja tuvo la oportunidad de ver ese Villa del Río Bujalance de la primera jornada. ¿Y qué resumen rápido nos puede hacer de aquella cita? Un partido donde el Villa del Río hizo muy buena primera parte, sobre todo la primera media hora. Creo que si al descanso no hubiésemos ido 3-0 no hubiese pasado nada, pero creo que quedó claro la evidencia que el Villa del Río está falto de gol. El Villa del Río, si tiene un delantero goleador, en la primera parte hubiera hecho 2 o 3 goles mínimo. Creo que el equipo presentó muy buena imagen, tuvo muy buena actitud, pero el Bujalance es un equipo que creo que se ha reforzado muy bien. Creo que es un equipo que tiene jugadores con cierta experiencia, que como tú no metas las ocasiones, al final ellos van a tener algunas, y es lo que ocurrió, porque si tú analizas, ellos en el partido tiraron 3 veces y el gol que ellos meten primero es una inocencia de nuestro central, que no es una jugada que ellos elaboran, es una jugada que nosotros le damos. Pero en líneas generales yo me fui contento con el equipo, porque el equipo tuvo buena actitud. Creo que esa es la imagen que tenemos que seguir durante todo el año. La primera media hora creo que el Bujalance va a estar arriba seguro, porque creo que tiene jugadores con muchísima experiencia, y también hay que decir que creo que no vinieron en su mejor estado de forma. Creo que hubo jugadores que no estaban en forma, yo creo que pueden dar más de lo que dieron, pero es lo que he dicho, en líneas generales empatar con Bujalance, viendo el equipo que traía y viendo la situación que es y cómo estábamos nosotros, que también es un entrenador nuevo, está empezando a conocer a los jugadores, yo creo que es positivo. Bueno, la verdad que esa buena imagen o buenas previsiones que nos da el conjunto bujalanceño tuvimos la oportunidad de corroborarla el pasado domingo, ¿no? En el Estadio Municipal de Cañete de las Torres. Un Bujalance que está teniendo esta temporada un tremendo hándicap, ¿no? Y es que estaba previsto de que se hubieran iniciado las obras de sustitución del césped artificial de su estadio, ¿no? Que se encuentra ya muy deteriorado, y dichas obras, pues debido lógicamente, suponemos que a la pandemia, pues no se han iniciado en la fecha prevista. De hecho todavía no han comenzado, y el equipo pues ha tenido que improvisar, o va a tener que afrontar sus citas caseras en la vecina Cañete de las Torres, ¿no? Bueno, pues hasta allí nos desplazamos el pasado domingo, partido a puerta cerrada que tuvimos la oportunidad de presenciar. Desde aquí nuestro agradecimiento a la Junta Directiva de la Agrupación Deportiva Fútbol Base de Bujalance por facilitarnos tanto a Álvaro como a un servidor
acceder al recinto deportivo, y tuvimos la oportunidad de presenciar un partido que la verdad gustó porque un Bujalance que ganó 2-0 fue muy superior a un conjunto del Athletic Villanueva, un Atlético Villanueva bien plantado en defensa, un equipo rocoso, pero que también acusó sus bajas. Y digo que acusó sus bajas porque curiosamente una plantilla muy corta la que tiene Bartolomé Arévalo, ¿no? Y si encima una plantilla muy corta se te caen dos jugadores de la parte de arriba, como era Jesús Blanco, el que hemos dicho que estaba sancionado en la primera jornada y que por tanto ha tenido que cumplir la sanción en esta segunda, y la lesión de Juanjo del Río, del jugador de Belmez, pues la verdad que quiera o no quiera dejó la línea de arriba muy mermada, ¿no? De hecho, su entrenador pues tuvo que evocar aquella jugada que hacía el mítico Johan Cruyff cuando sacaba a Alex Sanko de delantero, ¿no? Tuvo que apostar por situar como un jugador avanzado a Itami, un jugador tremendamente corpulento, un jugador muy grande, como delantero, para que intentara pelearla y aprovechar, si no jugadas directas, las caídas del resto de sus compañeros, pero un jugador que evidentemente no es delantero, sino más bien puede jugar de defensa o de medio centro en el equipo, ¿no? Pero claro, cuando no hay otra opción, pues se tiene uno que apañar o tiene uno que ingeniárselas como sea, ¿no? La verdad que vimos un Villanueva, un equipo seriamente tocado, ¿no? Un equipo que tiene mucha presión, porque ya sabemos que Villanueva de Córdoba es especial en esto del mundo del fútbol. Allí siempre se aspira a lo máximo, y cuando se aspira a lo máximo no estamos hablando de... Yo creo que el error es cuando el equipo está en segunda B, entonces pues ese es el error. Es que en esta altura de la competición uno tiene que andar con los pies de plomo, como se suele decir, ¿no? Y tiene que estar con mucho cuidado y pensar que el resto de equipos también juegan, el resto de rivales, y que muchas veces en el mundo del fútbol, como solemos decir, 2 y 2 no son 4, pero es que en ocasiones ni 3 ni 5, con lo cual más complicado todavía, ¿no? Y ese equipo, desde la propia junta directiva, pues se ha dicho por activa y por pasiva, y está grabado eso en los medios de comunicación, que el objetivo no es otro que el ascenso. No disputar la segunda fase para intentar subir o entrar en el playoff final, no, la palabra ascenso. Y yo creo sinceramente que es que se le está metiendo una presión al equipo que, quiera o no quiera, pues también condiciona a los chavales, ¿no? Enfrente, ya te digo, un Bujalance que evidenció un Bujalance que pelea, que lucha, que entrega, y un Bujalance en el que dentro del buen nivel del equipo, el equipo trabajó muchísimo. Además, otro detalle que no quiero dejarlo en el olvido es que chavales que en otros partidos pues a lo mejor tienen menos presencia o tienen menos protagonismo, me estoy hablando del caso de Alberto o el caso de Manu, la verdad que gozaron de minutos en el segundo periodo y la verdad que hicieron un muy buen partido, ¿no? La verdad que es una buena señal de la trayectoria del equipo, teniendo en cuenta de que había jugadores como el caso de Juan Ángel, que atravesaba problemas físicos, el caso de Porfi, que estaba también lesionado, y al final pues decidieron pues 2 goles, y eso que la cosa le pudo venir mejor al conjunto bujalanceño, que en el minuto 3 falló un penalti, ¿no? Algo que sinceramente no llegamos a entender, ¿no? Y es que en la primera jornada, aquí precisamente el Villa del Río, en esa portería que tenemos aquí a la espalda, fue el encargado Rafa Gómez de ejecutar la pena máxima con acierto, y porque una semana después cambia el lanzador, ¿no? En esta ocasión fue nuestro buen amigo Jesús Barbecho, y el exmeta del Club Deportivo Pozo Blanco, Vicente Calonge, le adivinó la trayectoria del balón, ¿no? Bueno, pues al final ganó el Bujalance 2-0, un gol en propia puerta de Paleta puso la situación en franquicia para el conjunto verdinegro, y ya al final del partido pues Manu Reina se sacó de la chistera una auténtica genialidad, un auténtico golazo. La verdad que fue una contra desde fuera del área y él no quiso entrar, vio al portero un poco adelantado y le colocó el balón donde realmente no podía llegar. Ese golazo del Manu Reina, que volvió a evidenciar que es un jugador que en el momento que coja la forma y en el momento que se adapta a la categoría, porque las categorías en el fútbol todas tienen sus cualidades intrínsecas y no es lo mismo jugar en segunda división B o en tercera que hacerlo en una categoría provincial,
pues tiene que ser determinante para el conjunto bujalanceño. Lo decíamos y lo sigo diciendo, ¿no? Aunque nuestro amigo Tomás en aquel programa que grabamos en el Estadio del Carpio decía que no, yo creo que el Bujalance es un equipo que tiene que estar arriba y un equipo que está llamado este año a optar a lo máximo, Antonio. Es normal, el entrenador, él mismo no se va a meter presión. Tomás es inteligente, Tomás de cara al público no se va a meter presión, él mismo se tiene que cubrir la espalda, pero luego él sabe el nivel que tiene y sabe que tiene las mejores individualidades de la categoría. Bueno, pues en esta segunda jornada hemos dicho que el Villa del Río Club de Fútbol descansó porque tenía partido en Belmez. Un belmezano que después de la cita de la primera jornada en Castro del Río, pues se encontró con que había jugadores que tenían síntomas de tener la enfermedad, de estar contagiados del COVID. Se hicieron la prueba y la verdad es que al final hubo 3 positivos, pero no solamente ellos, sino el resto de compañeros que habían estado compartiendo pues el autobús, el vestuario y demás, pues han tenido que confinarse, todo el equipo en concreto, todos los jugadores que estuvieron toda la convocatoria. Eso fue un tremendo hándicap, porque lógicamente no pudieron disputar el partido, y no solamente para esta jornada, sino para este próximo fin de semana, porque creo que el confinamiento o la restricción se le levanta en la jornada del jueves. No sé si podrán realizar 1 o 2 entrenamientos como mucho y afrontar la cita del domingo en Villanueva de Córdoba, ¿no? Hay quien dice que esto a la larga va a ser una adulteración de la competición, ¿no? Vamos a intentar hablar con un protagonista, con un conocedor perfectamente de lo que supone estas interrupciones o estos parones a los deportistas en mitad de una competición. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos con Manu Moreno, el preparador físico del Villa del Río Club de Fútbol. Manu Moreno, preparador físico del Villa del Río. Buenas tardes. Buenas. La pregunta que nos hacemos todos los espectadores de nuestro programa: una competición donde hay tantos parones, donde los equipos paran con problemas de COVID, donde hay jornadas de descanso y demás, tiene que ser tremendo para los preparadores físicos a la hora de hacer una planificación. Bueno, la verdad que un poco, ya hemos empezado la temporada, el primer partido bien, o sea, la primera semana distribución normal, y ya la segunda pues hemos tenido el primer imprevisto de que no se ha podido dar el partido que teníamos. Y bueno, una situación a la que nos vamos a tener que acostumbrar, porque no va a ser ni una semana ni 2, va a ser más semanas y bueno, hasta donde podamos llegar. Pero la pregunta que nos hacemos es que por lo menos el Villa del Río ha podido seguir entrenando, ¿no? Sí. El trabajo no ha parado. Pero los clubes que estén confinados y que de buenas a primeras, como el caso del Belmezano, ¿no? Sí. Haya estado ahora 10 días de parón y tenga que reengancharse, todo eso el jugador como... Bueno, es una situación complicada, como te digo, y al final pues si a nosotros nos tiene que pasar en algún momento, pues yo como preparador físico del equipo me encargaré de estar encima de los jugadores para ver cuál es su estado cada uno, en el caso de que haya positivo, porque bueno, que sea positivo puede estar ser asintomático, está bien. Y evidentemente para seguir trabajando para que luego no tengamos que partir de cero otra vez. Yo recuerdo en la pasada campaña donde el cuerpo técnico le mandaba ahí un trabajo específico a cada jugador para que lo hiciera en casa durante el confinamiento. Sí, la verdad que sí, porque es que si no al final esto se convierte en un foco también de lesiones, porque luego al final retoman la actividad pensando que no has parado ningún día, los jugadores llevan 10 días parados y al final pues no... Manu, la pregunta del millón que le estamos haciendo hoy a todos nuestros invitados. ¿Tú crees que esto tardará mucho en que haya un parón en la competición? Yo espero que, aunque la situación está poniéndose un poco regular, como todo el mundo está viendo, yo espero que no lo haya. Yo espero que haya una situación en la que se pongan medidas restrictivas, pero lo que es la competición se pueda seguir respetando. A lo mejor es verdad que a lo mejor ya a nivel de público no, o con otro tipo de restricciones, pero que sí podamos venir, como ahora por ejemplo, y tomando las medidas podamos entrenar y podamos jugar el partido el domingo o el día que sea. Bueno, antes de despedirte, porque tienes trabajo, ¿cómo está el equipo físicamente? El equipo está bien, es verdad que es una situación muy extraña porque hemos tenido una pretemporada en la que hemos podido realizar muy pocos test, muy pocos partidos,
Y bueno, hemos empezado la liga, por así decirlo, como que con muchas ganas de jugar, porque hemos tenido muy pocos partidos, la preparación ha sido corta. Y bueno, ahora por ejemplo pues se da esta semana que tenemos que estar 4 días de descanso, que al final son 4 días que no nos pegan, por así decirlo, porque no lo necesitamos. Y bueno, pues el equipo yo lo veo en una línea ascendente, yo lo veo bien y la verdad que estoy bastante contento con el grupo, cómo está trabajando el año, los jugadores muy implicados, se nota que han estado mucho tiempo parados, hay muchas ganas de fútbol y yo espero que se alargue en el tiempo hasta que tenga que acabar la liga, cuando tengamos que acabar, o en un playoff si tenemos que jugarlo, en la mejor condición posible. Perfecto, Manu, pues muchas gracias por atendernos. Nada. Clinipié Podología en Marmolejo es un centro podológico para la atención integral de las alteraciones y deformidades de los pies, atendido por los doctores don Juan Alberto Cañolo y don Manuel de la Torre, expertos en biomecánica, ortopodología y podología deportiva, y técnico ortopeda por la Universidad Internacional de Cataluña. En Clinipié, en su propio taller y mediante tecnologías de última generación, confeccionan sus propias plantillas a medida. Clinipié, ayudando a mejorar su calidad de vida. Continuamos. Bueno, pues aquí quedan las declaraciones de Manu y ya pensando en la cita del próximo fin de semana. Recuerden, tercera jornada de liga en este grupo primero y tenemos los siguientes emparejamientos y horarios. El Carpio Peña Los Leones de Pozoblanco, partido que se disputa en Adamuz el domingo a las 4:30. Peñarroya Bujalance en Casablancas, domingo 12:15 de la mañana. Villanueva Belmezano en el Bartolomé Carmona Carmonilla el domingo a las 12 de la mañana, mientras que el Villa del Río se desplaza a tierras castreñas, a Castro del Río, para enfrentarse a partir de las 5:30 de la tarde al conjunto de aquella localidad. Un partido que supone ya un serio hándicap para el equipo e incluso para un servidor de ustedes, y les explico. Hay un protocolo establecido por parte de Federación. Recuerden que la zona sur de Córdoba, el distrito sanitario sur de Córdoba, pues tiene confinamiento o no sé cómo se llama, creo que es restricción perimetral, de tal manera que no se puede ni entrar ni salir de las citadas poblaciones, ¿no? En esas poblaciones, en esta tesitura, está el conjunto de Castro, está la localidad de Castro del Río, ¿no? Dice el protocolo que las competiciones deportivas están exentas de esta restricción, o sea que el partido se puede disputar, pero que del equipo visitante del Villa del Río tan solo podrán acceder a la localidad y al recinto deportivo las personas que tengan licencia federativa. En una palabra, jugadores, entrenador, preparador físico, utillero y delegado, para ustedes contar. Ni presidente, ni directivos, ni medios de comunicación. Así que nos tendremos que apañar o ingeniárnosla de los que nos puedan contar los protagonistas que se den allí cita en el feudo castreño, ¿no? Son unas normas que lógicamente pues hay que cumplirlas, entre otras cosas porque caso de que tenga uno algún tipo de control por parte de las fuerzas del orden público, si no cumple estas medidas protocolarias, pues se puede encontrar con una importante sanción económica, ¿no? Esa será la cita, ves cómo la afronta el Villa del Río y cómo la afronta también el conjunto del Castro, que lógicamente habrá estado confinado, aunque como bien nos ha dicho el protagonista Manu Moreno, pues se supone que también los jugadores habrán hecho algún tipo de actividad dentro de sus respectivos domicilios en este tiempo. Es lo que tenemos, Antonio, que esto es una auténtica locura, una auténtica incertidumbre y que volvemos a lo mismo de siempre. Es que todas las preguntas o todas las reflexiones que podamos hacer nos llegan a un mismo sitio, ¿no? Si esto merece la pena que siga, si tenía que haber empezado el fútbol, si no tenía que haber empezado. La pandemia es global, yo creo que está afectando en todos los sentidos
Sinceramente, bajo mi punto de vista, el fútbol, yo creo que en este tipo de categorías debería de estar en un segundo plano. ¿Por qué? Porque no son profesionales y no se le hace los test casi todos los días como se le hace a los profesionales. Es profesionales y tienen problemas contra más amateur. Lo que pasa es que también soy consciente de que tampoco puede estar, no se sabe el tiempo sin hacer deporte, pero sí es verdad que la competición es arriesgada. La verdad es que buena prueba de ello, y razón no le falta a Antonio cuando dice eso, ¿no? Recuerden que al inicio de liga todos los deportistas con licencia federativa de cualquier club, desde categoría bebé hasta categoría senior, pues la clínica del deporte de la Federación Andaluza de Fútbol, pues se hicieron las pertinentes pruebas, ¿no? Y la verdad que la mayoría de ellos dieron negativo, ¿no? Bueno, pues curiosamente una semana después algunos de ellos han dado positivo, ¿no? Insisto. Date cuenta que el fútbol es un deporte de contacto. Bueno, muchas veces te voy a contar una anécdota, ¿no? Y yo en los reportajes gráficos que suelo hacer, le he pedido a los dos equipos, cuando hago la fotografía antes de empezar el partido, en alguna ocasión le he dicho a los jugadores, no, por favor, posarme, pero como toda la vida, los jugadores pegados, ¿no? Y me dicen algunas veces de broma, dice, es que hay riesgo de contagio. Y le respondo yo, y cuando metéis un gol, ¿no os abrazáis o subís uno en lo harto de otro, os besáis, etcétera, etcétera? Es que yo creo que es algo intrínseco en el mundo del deporte. Bueno, continuamos nuestro programa y vamos a seguir hablando de fútbol, vamos a seguir hablando de COVID-19, pero claro, es que no todo el fútbol federado es categoría senior. El fútbol base, pues también tiene multitud de categorías y multitud de competiciones y de grupos, ¿no? Una competición que en la mayoría de ellas tenía que haber echado a rodar el pasado fin de semana, en el puente de Todos los Santos, y que sin embargo, viendo lo que se venía encima, al final la federación optó por una medida lógica y coherente, que es el aplazamiento de la jornada en 15 días. O sea, por el momento, hasta el fin de semana del día 15, no se iniciarán las competiciones de fútbol base. Creo recordar que tan solo un equipo de nuestra comarca que ya ha iniciado su actividad competitiva en el fútbol formativo, que es el Bujalance Juvenil, que milita en la segunda andaluza y que ya ha disputado algún partido, pero que sin ir más lejos, este pasado fin de semana vio también cómo se lo aplazaban, ¿no? Fútbol formativo, situación más complicada, porque claro, decimos, Antonio, del riesgo que tienen los adultos, pero claro, los adultos son mayores de edad y ellos pueden ser consecuentes y asumir el riesgo que puede conllevar la práctica deportiva en la medida que la haya, ¿no? Pero claro, estamos hablando ya de fútbol formativo, de niños, y la verdad sea dicha que ahí ya entra otro factor fundamental, que son los padres, como tutores legales, como representantes legales de los chavales. Y claro, es que esa es la pregunta que nos queremos hacer. Es decir, ¿merece la pena, Antonio, que viendo la que nos está cayendo, esto echa a rodar? Sinceramente no. Porque claro, la pregunta es, imagínate el ejemplo, ¿no? Que haya un chaval de cualquier equipo de la provincia de Córdoba que tenga que venir a jugar, pues mira, vamos a coger Bujalanzo, Villa del Río, los dos pueblos de esta comarca con el índice más alto, ¿no? Y que diga al padre, y la razón le asiste, que diga, no, hijo mío, tú allí no vas a jugar, porque es que puedes pillar lo que no tienes. Hombre, sería, bueno, se adulteraría la competición, habría multitud de equipos no presentados. En resumen, yo creo que o las cosas se hacen bien hechas, para hacerlas mal, no, estamos quietos. Yo pienso que Bebé, Prebenjamín, Benjamín y Alevín
yo creo que no deberían competir nadie, pero esas tres categorías aún menos. ¿Por qué? Porque son categorías que dependen de los padres, porque los padres son los que los llevan y los traen. Luego a partir de infantiles ya el niño es más independiente y más ya autónomo. Solo se puede defender. Pero hablando claro, yo creo que desde prebenjamines hasta alevines no deberían competir con la pandemia que estamos acusando. Luego de infantiles para arriba tampoco, pero ya son más independientes. Es que razón le asiste al catedrático del balón, a Antonio, cuando dice eso, porque tengan ustedes en cuenta que dentro de ese protocolo, pues a lo mejor impediría la entrada al recinto deportivo de los padres. Porque ya estamos viendo cómo hay muchos sitios donde se están disputando partidos a puerta cerrada. Y tiene razón que un padre no pueda entrar a ver a su hijo cuando tenga 7 o 8 años, insisto. Y además es que son cosas que creo que no... Yo no sería partidario, te voy a hablar porque yo con lo que más he tratado es con niños. Yo no sería partidario de que un padre fuese a llevar a su hijo y a lo mejor algún sábado que esté lloviendo, que el niño se tenga que venir sin duchar, un día lloviendo, un día que haga escarcha. Son niños y realmente se resfrían muy fácil y la verdad que sería una locura, y yo creo que los niños realmente son los que más pronto contagian y los que más pronto lo pueden coger. Antonio, para conocer un poco la versión de los equipos de la situación actual, vamos a escuchar las declaraciones de Juan Luque, el que es uno de los responsables directos, o uno de los coordinadores, sería la palabra correcta, sí, de la cantera del Villa del Río y monitor también. SD. Así que hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de nuevo con las palabras de Juan Luque, el coordinador, el monitor, el técnico del fútbol formativo de Villa del Río. Bueno, pues continuamos aquí en Tiempo de Descuento, el programa deportivo de Beconest Televisión, y para analizar el futuro que tenemos a la vuelta de la esquina, esa duda, esa incertidumbre generalizada que tenemos, vamos a charlar ahora con uno de esos encargados, una de esas personas que dedica su tiempo a organizar el mundo del fútbol base, del fútbol formativo. Es uno de los coordinadores del Villa del Río Servicio de Deporte, junto con Antonio Calero. Juan Luque, buenas tardes. Buenas tardes, noches. La pregunta es obligada. Viendo lo que tenemos encima, ¿tú crees realmente que la temporada del fútbol formativo, del fútbol base, va a arrancar? Es algo que ya hemos hablado, hemos debatido y sinceramente considero que el deporte debe de seguir funcionando, pero a nivel federativo la competición creo que no es el mejor momento. Con todo lo que tenemos encima y todas las dudas que hay, toda la incertidumbre y sobre todo el índice de contagios tan altísimo que estamos teniendo. Una de las razones es porque, tú lo acabas de decir, ¿no? No es el momento, la actualidad que estamos viviendo no es lo recomendable. Pero es que además también yo creo que no solamente es salir lo que es fuera de la localidad, ya te estás poniendo en riesgo. Y todavía no sabemos las medidas que pueden ir llegando, entonces, no sé, la competición un poco está en el aire. De hecho, había algunos equipos juveniles, cadetes, que tenían que haber empezado este pasado fin de semana y la federación, por buen criterio, ya ha aplicado un aplazamiento mínimo de 15 días. De 2 semanas, sí. En un momento nosotros ya lo estuvimos hablando también, tuvimos reunión con los monitores y vimos que lo mejor era mandar un comunicado a la federación y que se aplazaran por lo menos a ver si la situación aquí en Villa del Río pues cambiaba, ¿no? El hecho de subir a los jugadores en un autobús, desplazarnos a otra localidad para jugar el partido, y parece que la federación pues ha aceptado, ¿no?, a aplazar esos encuentros, que no sabemos si se llegarán a jugar o esto seguirá, no. Porque nos vamos a explicar de una manera mucho más clara para que ustedes nos entiendan, ¿no?
Yo me pongo, sabemos que la comarca del Alto Guadalquivir, Villa del Río, Bujalance, Montoro, tiene un índice altísimo de contagios por COVID-19, ¿no? Ahora yo me pongo en la cabeza que yo como padre, mi hijo juega en un equipo del pueblo que ustedes quieran y tengo que ir a Villa del Río, a Montoro, a Bujalance a jugar. Y el padre puede decir, no, hijo mío, tú allí no vas. Por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta que son menores de edad, dependemos de la autorización de los padres. Si los padres no están de acuerdo, pues tenemos un problema. Pero ya te digo que creo que los niños deberían de seguir practicando el fútbol, los entrenamientos, dentro de su grupo de burbuja y la competición pues dejarla para más adelante. Pero realmente tú crees que llegará el momento de echar a andar, porque si nos metemos así en la zona en tiempo de Navidad, porque en principio, incluso el presidente del gobierno habló de un estado de alarma de unos 6 meses, nos estamos metiendo ya en primavera del año 2021, que ya no habría tiempo material de... Teniendo en cuenta que es fútbol base, pues a lo mejor se podría hacer de alguna manera simplificar los grupos o reducir las ligas, pero claro, eso conllevará una modificación de lo que ya, los calendarios ya están. Y si posponemos jornadas, luego después hay que recuperarlas, y dependiendo también de las localidades, si están confinadas o no, creo que es complicado. Entonces, en un principio, nosotros hemos confiado en que esto se podría llevar a cabo, pero llegado a este punto hemos visto que es complicado, que es difícil. Bueno, Juan, y a nivel personal, ¿cómo te encuentras? Porque tú has sido uno de estos que el bichito te ha llegado. Yo hoy es uno de los días que puedo estar ya haciendo vida normal, pero sí que es verdad que hemos estado en la familia confinados y bueno, pues salvo los primeros días que lo hemos pasado un poquillo regular, con la fiebre y demás, pero afortunadamente estamos bien y bueno, pues esperemos que no volvamos a ser reincidentes, porque esto no se sabe, ¿no? Cómo puede... Así que... La verdad que es una cosa totalmente nueva y que ha cambiado, pues no solamente el deporte, que es lo que estamos analizando aquí, sino la vida en general, ¿no? Juan, pues muchas gracias y nada, que nos alegramos que ya estés vuelto a reír y que hayas contado esto como una anécdota. Esperemos que por lo menos se pueda seguir practicando deporte, aunque la competición se posponga para el año que viene incluso. No hay prisa. Perfecto, Juan, pues muchas gracias. Venga, a vosotros. Son tiempos para hacerte más visible, recordando que estás en nuestra comarca, que eres la empresa de confianza, que la calidad es lo tuyo, que eres la garantía que te distingue y además colaboras con los eventos más importantes de nuestra tierra. Desmárcate de la competencia. Anúnciate. Bueno, Antonio, yo creo que lo que ha dicho Juan Luque está más claro agua, como se suele decir. Y Juan también se mueve en otros ámbitos, además que el profesor está metido en la enseñanza y realmente pues y una persona que ahora mismo conoce el problema desde bien dentro, porque como acaba de decir, ha sufrido en sus propias carnes la enfermedad. Una enfermedad que le ha llegado pues indirectamente a través de su hijo, que un grupo en un centro escolar donde entró el virus y prácticamente han tenido que ser prácticamente confinados la práctica totalidad de chavales que integran esa clase, no solamente a ellos, sino lógicamente a todas las personas que integran el núcleo familiar. La verdad que es así, ¿no? Estamos hablando de un programa de deportes y creo que la palabra más utilizada ahora mismo en nuestro programa no está siendo ni balón, ni puntos, ni goles, ni nada. Estamos hablando prácticamente de pandemia, de COVID, de enfermedad, pero desgraciadamente... Porque es lo que está moviendo el mundo. Desgraciadamente es así. Bueno, pues con esto vamos a poner punto y final a nuestro programa de hoy.
insisto, queremos también mandarle un cordial, afectuoso saludo a los oyentes de Matías Press Radio, que están también escuchando el audio de este programa. Y nada, Antonio Mollesca, pues muchas gracias por habernos acompañado y pues nada esperemos más, que muchas gracias. Que la pandemia no nos para a nosotros tampoco, porque lógicamente piensen ustedes que si no hay actividad deportiva, pues lógicamente no hay programación deportiva, así que mientras la cosa avance, nosotros estaremos aquí. Antonio, pues, decía. Muchas gracias, esperar que haya sido del agrado de nuestros televidentes, esperar que cada vez el tema de los casos vaya bajando y desearle una pronta recuperación a las personas que hay afectadas aquí en Villa del Río. Pues nada, amigos, muchas gracias por su atención y les emplazamos para la próxima semana nueva cita con el deporte aquí en Beconés Televisión. Ya saben el nombre, Tiempo de Descuento. Hasta la próxima, un saludo.